Shalom. Continuamos con la cuarta leyá para Parashat Hayé Sarah, del capítulo 24, versículo 28 hasta el 52. Es un tanto extensa, pero muy práctica. Corrió la muchacha y relató en casa de su madre estas cosas. Rivka tenía un hermano que su nombre era Labán. Y corrió Labán hacia el hombre afuera en el manantial, porque como había visto el zarcillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de Rivka, su hermana, diciendo: así me habló el hombre. Entonces vino al hombre, y aquí que estaba parado con los camellos al lado del manantial, y le dijo: ven, bendito de Adonai, ¿por qué estarás parado afuera si yo desocupé la casa? ¿Y también hay lugar para los camellos? Vino el hombre a la casa y desenció los camellos, dio afrecho y forraje a los camellos y agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Entonces fue puesto delante de él para comer, pero dijo: no comeré hasta que hable mis palabras. Y le contestaron: habla. Entonces les dijo: siervo de Abraham soy yo. Adonai bendijo a mi señor mucho y lo ha engrandecido. Y Adonai le dio ovejas, vacunos, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y dio a luz Sará, esposa de mi señor, un hijo para mi señor, después de su ancianidad. Y Abraham le dio a Isca todo lo que era para él. Me hizo juramentar mi señor diciendo: no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas del Kenaní que yo habito en su tierra, sino de la casa de mi padre irás, a mi familia, y tomarás una mujer para mi hijo. Entonces dije a mi señor: quizás no quiera ir la mujer detrás de mí. Y él me contestó: Adonai, que yo me encamine delante de él, enviará a su ángel contigo, que hará que tenga éxito tu camino, y tomarás una mujer para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. Solamente entonces quedarás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y no te la diré. Entonces estarás libre de mi juramento. Llegué hoy a la fuente y dije: Adonai, Elohim de mi señor Abraham, si tú deseas, lo ruego, hacer prosperar mi camino en el cual yo voy en él. He aquí yo estoy parado junto a la fuente de agua. Será entonces que a la joven que salga a extraer agua y le diga: dame de beber, por favor, un poco de agua de tu cántaro, y ella me conteste: también bebe tú, y también para tus camellos extraeré. Ella es la mujer que mostró a Adonai asignada para el hijo de mi señor. Yo todavía había terminado de hablar en mi corazón, y aquí Rivka salía con su cántaro sobre su hombro, bajó al manantial y extrajo. Entonces le dije: dame de beber, por favor. Entonces ella se apresuró, bajó su cántaro de sobre ella y dijo: bebe, también a tus camellos daré de beber. Entonces yo bebí, y también a mis camellos dio de beber. Le pregunté y dije: hija, ¿de quién eres tú? Y me contestó: hija de Betuel, hijo de Nahor, que lo dio a luz para él Milca. Entonces coloqué el zarcillo sobre su nariz y los brazaletes en sus manos. Me incliné y me prosterné a Adonai y bendije a Adonai, Dios de mi señor Abraham, que me condujo en el camino de la verdad, a fin de tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y ahora, si ustedes quieren hacer un favor y verdad a mi señor, comuníquenme, y si no, también comuníquenme, para dirigirme a la derecha o a la izquierda. Entonces respondieron Labán y Betuel y dijeron: de Adonai ha procedido tal cosa, no podemos hablarte a ti bien, mal o bien. He aquí Rivka delante de ti, toma y anda, y que sea esposa del hijo de tu siervo, como habló Adonai. Fue cuando oyó el siervo de Abraham sus palabras que se prosternó a tierra a Adonai. Ya sabemos, Eliezer lo único que va a hacer es, después de recibir el hospedaje bien, tal como se acostumbra en esa época y que todavía debemos poner en práctica en nuestros días, es una costumbre de todo el lugar, ya lo estamos descubriendo.
claro que muy particular de Abraham, pero porque Abraham también empleaba ese momento de hospitalidad para hablar de la Torah con las personas. Bueno, Eliezer termina informando a la familia qué es lo que lo ha llevado allí y que todo esto ha sido una bendición de Adonai, porque desde el momento en que sale, Abraham le dice que esto sucedería. Entonces él se sorprende y cuando ve que exactamente se cumplen las cosas, él bendice a Kadosh Baruj Hu. Y en regocijo, ¡pum!, le pone en joya a esta niña, a Rivka. Y después de informar como todo un siervo, un buen siervo, haciendo su labor, informar en todo momento, pasar el mensaje de su amo a las personas, lo representa muy bien, como un buen siervo, un siervo fiel. Cuando lo hace también con tal entusiasmo, con tal énfasis, que la misma familia de Rivka también se conmueve y descubre que de Hashem han sido enviadas estas cosas. He reconocido el nombre de Hashem también en el otro lugar. O sea, aunque Abraham se llevó a unos, también hubo esa información entre la familia de Nahor, su hermano de Abraham. Así que, pues como todo iba a quedar en familia, también ellos reconocieron que esto ha sido hecho por Akadosh Baruj Hu. Abraham sabía que todo sería hecho por Akadosh Baruj Hu. Eliezer sabía ahora que en todo esto estaba la mano de Hashem. Y ahora esta familia también conocía el nombre de Akadosh Baruj Hu a través de este extraordinario evento. Y dice, no podemos nosotros decir bien o mal, o sea, viene de Hashem, simple y sencillamente se tiene que llevar a cabo. Esto es lo que nosotros aprendemos. Cuando las cosas vienen de Hashem, todos quedamos entendidos porque todo lo que ha ocurrido ha sido previamente anunciado. Abraham lo sabía y entonces eso es lo que le externa Eliezer sin ningún problema. Esto es cuando sabemos que viene de Hashem, porque sigue paso a paso la información que nosotros conocemos, que salió de una boca inspirada por el cielo. Y ¿qué más? Sino, igual que todas estas personas se conectaron con la presencia divina, que también nosotros entendamos las cosas, sepamos fielmente lo que la Torah ha descrito, y cuando nosotros veamos que las cosas se están cumpliendo de esa forma, únicamente también alabar y bendecir a Kadosh Baruj Hu. Obviamente no hay una, o sea, este hecho de saber que en todo está la intervención divina, no hay una cuestión exaltante en cuanto al acto, sino cómo es que una mente puede recibir la luz del cielo, el entendimiento del cielo. Eso habla de la inspiración divina. Eso es cuando uno acepta que las cosas vienen del cielo. No es un acto físico que me maraville y que me extasie en él. No, es una revelación intelectual, es un pensamiento que al final se cumple tal como fue concebido. Esto es andar en el camino de Akadosh Baruj Hu y empezar a conocer un poco su forma de pensamiento. Shalom.